Estamos en el día miércoles 21 de octubre de 2020. Esta mañana, como les veníamos anunciando, vamos a conversar con el presidente de la Defensoría del Consumidor. Hay diferentes temas relacionados con el tema de la pandemia que han venido pues a poner en alerta incluso a la misma Defensoría del Consumidor, porque hay situaciones que han, digamos, cambiado algunas situaciones para usuarios, por ejemplo, de vuelos, personas que tenían comprado sus vuelos y que de pronto sus planes de viaje se complicaron debido pues a la emergencia sanitaria que se ha generado desde el mes de marzo. Esta situación, como decíamos, llevó a que se cerraran los aeropuertos, el transporte aéreo se está recuperando de forma muy lenta, pero estos cambios han implicado, digamos, golpes a los bolsillos, en este caso de quienes compraron sus boletos. Algunos han cancelado sus planes de viajes, otros están diciendo, miren, quiero que me devuelvan el dinero. De todo esto vamos a hablar hoy en este espacio, pero comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. Un total de 439 viajeros afectados por las cancelaciones de vuelos durante la pandemia del COVID-19 serán compensados por una aerolínea que opera vuelos internacionales desde y hacia El Salvador, informó la Defensoría del Consumidor. La institución actuó en representación de los consumidores y logró un acuerdo mediante el cual esta aerolínea implementará los reembolsos de boletos y la entrega de certificados de viaje. Con estas nuevas compensaciones, la Defensoría del Consumidor suma más de 16 millones a favor de 74.963 consumidores viajeros. Son derechos del consumidor viajero reclamar por incumplimiento o abuso, desistir o retractarse de un contrato si no desea viajar, y la compensación e indemnización por daños o extravío de equipaje, así como reclamar reembolso en caso que la aerolínea se negara a brindar un vuelo alternativo y el pasajero tuviera que hacer arreglos para viajar por sus propios medios, aseguró en un comunicado la institución. Para reportes o incumplimiento, la Asesoría de Consumidores disponen del teléfono 910, el WhatsApp 7860-9704 y el sitio web en línea.defensoría.gov.sb/viajero. Esta mañana conversaremos con el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, sobre este y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, vamos a comenzar de inmediato la conversación que tenemos para esta mañana. Le damos los buenos días a Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría. Señor Salazar, buenos días, bienvenido a Hechos AM. Muy buenos días, Manuel, es un gusto pues estar acá acompañándoles. Igualmente, muy buenos días pues a todos los amigos televidentes que están pendientes de este gustado programa. Ayer, bueno, pues conocíamos este comunicado que publicaban ustedes como Defensoría del Consumidor, donde se hablaba precisamente del tema de los diálogos con las aerolíneas para, digamos, solventar las situaciones que se han presentado para muchas personas que tenían planes de viaje en este año 2020, un año que se vio pues interrumpido abruptamente toda la situación, digamos, de los aeropuertos a raíz de la aparición de esta emergencia sanitaria. ¿Cuáles son las bases o cuáles son los elementos más importantes de este acuerdo que lograron ustedes para lograr solventar pues las necesidades de esos salvadoreños que en determinado momento tenían pues sus planes de viajes programados? Bueno, la Defensoría del Consumidor tiene pues el mandato legal de promover los derechos de los consumidores y ejercer la efectiva defensa, ¿verdad?, de estos derechos. Obviamente la pandemia vino a romper esa cadena de servicios, esa cadena de pago, esa cadena de suministro, ¿verdad?, en una serie de sectores económicos en los cuales pues los consumidores habían contratado, en este caso de las aerolíneas, una serie pues de vuelos que se tenían programados durante el año, y obviamente a partir del mes de marzo, cuando se declara pues la pandemia a nivel mundial, comienzan pues a darse medidas en diferentes países de restricciones de viaje y también pues la suspensión de los servicios de aeropuerto. Entonces, frente a esto, obviamente hay una afectación directa a los consumidores, y es ahí donde la Defensoría del Consumidor, ejerciendo esa competencia que busca promover y defender los derechos de los consumidores, pues hemos promovido la colectivización de una serie de casos. Estamos hablando que en este momento ya tenemos acuerdos con 6 aerolíneas que operan comercialmente en nuestro país. Esto es bastante importante porque a partir de los casos en específicos individuales que comenzamos nosotros a recibir en la Defensoría del Consumidor, identificamos la necesidad de establecer acuerdos marcos en los cuales con cada una de estas empresas dedicadas a el transporte aéreo se le pudiera brindar una solución integral a los consumidores. Es así que ya tenemos pues acuerdos, y puedo mencionar las aerolíneas. Tenemos con Aeroméxico, Volaris, Interjet, Copa, Delta y United Airlines,
en los cuales pues ya tenemos prácticamente un catálogo de soluciones con cada uno de ellos y de esa manera pues se facilita la atención de los casos dependiendo de la situación. Debe recordar que ante la cancelación de un vuelo, por el impedimento, por una situación de fuerza mayor, en el cual sabemos que los consumidores no tienen ningún nivel de responsabilidad. También las aerolíneas han mostrado pues que se miraban impedidas en poder brindar estos servicios. Llegamos al acuerdo de poder cancelar estos vuelos sin ninguna penalidad para los consumidores, sin ningún recargo que esto pueda representar, sino más bien estableciendo medidas como por ejemplo el cambio de fecha, ¿verdad? Incluso también el cambio de destino que se pueda realizar sin ninguna penalidad. Obviamente, pues cuando hay un cambio de destino pueden existir una modificación en la tarifa que esté asociada directamente a que pueda ser un destino pues en el cual se pueda presentar algún tipo de variación en el precio. Pero lo importante acá es que los consumidores puedan conocer cuáles son estas medidas. Estas están publicadas a través de nuestras redes sociales y en el sitio web de la Defensoría del Consumidor, y usted lo puede buscar como www.defensoría.gov.sb, informarse del catálogo de soluciones que ya tenemos nosotros establecidas para poder usted identificar dependiendo de la situación en la cual usted se encuentre, cuál es la más beneficiosa, y en ese sentido también nosotros le brindamos esa atención oportuna a los consumidores. Pero aparte de lo que es el sector de líneas aéreas, pues también tenemos otros sectores en los cuales nos hemos visto en la necesidad también de ejercer esa facultad que tiene pues el presidente de la Defensoría del Consumidor a través de mi persona, de colectivizar casos en los cuales identificamos problemáticas comunes para un segmento, para un grupo de consumidores a los cuales nosotros nos dirigimos directamente a las empresas. Puedo mencionar también pues casos en los cuales tenemos conciertos de espectáculos públicos, los cuales también fueron suspendidos durante la pandemia. Obviamente, pues no estamos en condiciones de tener aglomeraciones, y frente a ellos tenemos también 8 casos que de momento hemos nosotros también identificado pues una solución. Este caso es una devolución directa a todos los usuarios. Estamos hablando de 10.928 casos que suman pues un total de $642,000. Entonces, esta función que ejerce la Defensoría del Consumidor hoy más que nunca está presente, y durante la pandemia quiero informar que hemos atendido 36 casos colectivos, reitero, en sectores como aerolíneas, también tenemos sectores como almacenes, ¿verdad?, que se dedican a la venta por vía electrónica, ¿verdad?, las denominadas casas comerciales. También tenemos el tema de las universidades. Exactamente. Ricardo, me gustaría que fuéramos abordando, digamos, uno por uno estos temas, porque definitivamente pues hay puntos de interés en todos. En el caso de las aerolíneas, por ejemplo, ¿cuáles han sido las quejas más comunes que ustedes han atendido y que de pronto, digamos, esto representó de pronto 74,000 personas pidiendo la intervención de la Defensoría? Correcto, esta es una actuación de oficio de la institución, reitero. Nosotros pues en estos casos identificamos en las aerolíneas, mejor dicho, primero identificar la cantidad de usuarios, ¿verdad?, que podían estar presentando algún tipo de inconveniente o la necesidad de la intervención de nuestra institución. Hicimos los requerimientos de información a efectos de poder precisar cuántos usuarios eran. También pues determinar el tema de una serie de información que nosotros nos permite también gestionar directamente con aerolínea, y pues es el resultado de una serie de sesiones de conciliación directamente pues vinculados con los representantes legales de estas aerolíneas, y reitero pues el identificar cuáles son las condiciones bajo las cuales, también respetando las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor, se le está, como se llama, en este caso, pues, llegando a los acuerdos respectivos. Así que es bien importante, reitero, que los consumidores puedan conocer estos acuerdos, puedan acudir también a hacer las consultas a la Defensoría del Consumidor, y en esa medida nosotros estamos brindando las orientaciones y tramitando los casos de manera directa ya con las aerolíneas aéreas. También pues hay otras... Hay muchos aspectos que han cambiado, sí, señor Salazar, a partir del tema de la pandemia, en el caso de la gente que viaja y que va
pues a meterse en un avión en esos días, sabemos que es mucho más complicado. Hay mucha gente que ha desistido de decir, bueno, mejor yo ya no viajo, mejor reprogramo mi vuelo hasta que la situación esté, digamos, un poco más normal. Y en estos casos hay gente que ha dicho, mire, yo quiero que me devuelvan el dinero que pagué por ese boleto aéreo. Esa medida de solución pues está considerada dentro de los acuerdos. Obviamente pues existe una situación bastante prudente en general de los consumidores. Muchos de ellos frente a la pandemia no se sienten pues seguros de realizar este tipo de servicios, y frente a esto también la medida de la devolución o los reembolsos también está considerado. También el tema de algún tipo de compensación que dependiendo de los casos también se están aplicando. Pero lo importante es que ya tenemos acuerdos directos con las compañías, y reitero pues que los consumidores pueden acudir a esta defensoría para pues presentar su caso, y en esa medida nosotros lo estamos resolviendo de manera directa. Es importante que le demos los canales de comunicación con ustedes en la Defensoría del Consumidor, porque de pronto tal vez hay personas que dicen, mire, yo no sé a dónde llamar, no sé cómo comunicarme con la Defensoría porque tengo un problema que quiero resolver y sé que tal vez si ellos intervienen la situación se puede solventar más rápido. Sin duda alguna es importante, pues quiero compartir con ustedes que pueden llamarnos al 910. Ese es el teléfono de nuestro centro de atención al consumidor, 910, es muy fácil. Ahí pues existe pues un equipo que está plenamente informado y que le dará la orientación que corresponde. Igualmente puede visitar nuestra sitio web www.defensoría.gov.sb. Ahí se encuentra Defensoría en línea y el chat en línea, que en tiempo pues real está uno de nuestros asesores ahí pendiente de poder atender a los consumidores. Igualmente nuestro WhatsApp, el 7860-9704, son pues los principales mecanismos de información y de comunicación para poder conocer de este tema y de los otros temas que les he mencionado, en los cuales ya llegamos a acuerdos directamente con las compañías. Exactamente. Bueno, hablemos ahora del tema de las actividades colectivas, de los conciertos que se iban a desarrollar y que estaban programados, digamos, para este año 2020, pero que de pronto aparece la pandemia y cambia todos los planes, y las personas que ya habían comprado sus boletos, de pronto les dicen, miren, lo vamos a reprogramar, pero luego dicen, miren, no, se cancela de una vez. ¿Cuánto tiempo ha tenido que esperar, digamos, una persona que compró un boleto para entrar a un concierto para que le devuelvan su dinero? Claro, nosotros durante el periodo precisamente de la pandemia comenzamos a gestionar estos casos. Solicitamos información, por ejemplo, a la Dirección de Espectáculos Públicos del Ministerio de Gobernación, quien pues gustosamente nos permitió tener acceso a una serie de conciertos en los cuales estaban programados precisamente en el periodo del inicio de la pandemia, y frente a ello pues comenzamos ya a gestionar directamente con las compañías o las personas que eran las organizadoras de estos eventos. Claro. Esto pues permitió establecer ya una serie de mecanismos en los cuales, a través también de los medios de comunicación de la Defensoría, estamos dando a conocer las fechas en las cuales, a partir de las cuales se podrán realizar las devoluciones, y también los puntos en específico. Con esto hemos tenido bastante cuidado para efectos de evitar aglomeraciones, ¿verdad? De repente sí teníamos un mismo productor que estaba pues promoviendo, estaba organizando dos eventos, de tal manera que hemos priorizado primero pues hacer la devolución de uno de estos casos, y en segundo lugar pues posteriormente se realiza el siguiente pues ¿cómo se llama? Concierto, pues su devolución. Sí. El tema importante es evitar las aglomeraciones. Ahí en nuestro sitio web están publicadas las diferentes puntos en los cuales pueden acudir lo que es nuestra población, que es muy importante poder llevar en este caso el boleto, ¿verdad? En todos los casos pues se emitió un boleto, ya sea electrónico o físico, porque es el medio en el cual pues se comprueba la tenencia pues y hacer efectivo pues la compra. Así que en ese sentido es bien importante el poder disponer de esta documentación, y en función de eso también nosotros estaremos informando, porque también hay otros casos que en este momento se encuentran en gestión directamente con otros conciertos pues que pues por la misma fecha ya
se han cumplido, se han vencido o que se proyectan que estaban para realizarse a finales del año y que sin duda alguna por la misma situación de la pandemia difícilmente se van a realizar y ya pues estas compañías están pues tomando las decisiones de la suspensión correspondiente. Ricardo, así que tanto este esfuerzo, tema... reitero que es bien importante que le Claro. puedan prestar la atención, reitero, visitar nuestro sitio web e informarse de los puntos de devolución y los mecanismos que estamos también nosotros vigilantes de que se puedan cumplir. Hay un punto importante, tanto en el tema de los boletos aéreos como en el tema de los boletos para conciertos. Se tiene que reintegrar el 100% de lo que el consumidor pagó. Es correcto, esto es bien importante. En estos casos igual tenemos nosotros ahí pendientes de estar verificando cuáles han sido los mecanismos y sobre todo pues que el consumidor sepa de que el reintegro en el caso particular de los conciertos en vista que es un servicio no prestado, un servicio que no se va a realizar, el reintegro tiene que ser pues íntegro, ¿verdad? En función del valor de boleto, así también tiene que ser pues el reintegro que esté recibiendo el consumidor. Ahora bien, con el tema de la pandemia que apareció, digamos, en escena ya por marzo, en el caso de El Salvador, cuando se registró el primer caso y se comenzó a paralizar la economía, también se dispararon las compras por la vía electrónica. Muchas personas se abastecieron de diferentes productos, ya sea también incluso electrodomésticos por la vía electrónica. En este caso, digamos, ¿han verificado ustedes casos en los que las personas se han quejado y hayan pedido la intervención debido a la insatisfacción por las compras que se hicieron por la vía electrónica, porque esto ha despuntado a raíz de la misma situación que hemos estado viviendo en la situación de emergencia? Claro, la pandemia vino pues a cambiar la forma en cómo se realizaban pues muchas compras, particularmente con aquellos almacenes que se dedican a la venta pues en línea. Hemos nosotros atendido y de forma pues particular 2 casos en el que hemos colectivizado por la cantidad de denuncias y de atenciones que hemos brindado. Me estoy refiriendo a Almacenes Simán y La Curazao. Con ellos pues logramos establecer con estas compañías un mecanismo para la devolución o la pronta pues atención a las compras de los usuarios. Estamos hablando de un total de 21.424 consumidores, son 21.424 casos en los cuales pues el monto de recuperación anda alrededor de los 7.3 millones de dólares. Frente a ello pues nos encontramos con una situación que con las mismas compañías lo hemos conversado. Hubo una avalancha pues de compra en las cuales pues no estaban del todo pues preparados para poder atender esa fuerte cantidad de transacciones que se realizó, sobre todo en el periodo de confinamiento de la pandemia, y eso fue generando una serie de retrasos en las entregas y también, pues hay que decirlo también, en las existencias. De repente, pues se escaseaban ciertos productos porque las compras se habían realizado en línea y tenían ellos problemas en sus inventarios y eso generaba una serie de incomodidades a los consumidores. Al identificar la práctica y sobre todo al llegar a acuerdos para solucionar estos problemas, logramos pues que de esta importante cantidad de dinero fuera en la mayoría de los casos pues de vuelta a los consumidores, porque obviamente pues ya no existía el producto y ya no existía por parte del consumidor el interés de estar pues comprando o de mantener esa transacción, esa compra, luego de varias semanas en las cuales pues se había realizado pues la compra y no se había pues recibido el producto. Así que también ¿Es en esta este la queja caso... más común? ¿Cómo? Esta es la queja más común, el hecho de que, digamos, si yo compro un producto por la vía electrónica y se tardan en entregármelo. Correcto. ¿Esta es la queja más común o hay otras? Tenemos esta en particular porque se dio de manera muy reiterada pues durante la pandemia. Ya en general en el comercio electrónico siempre nosotros realizamos la recomendación a los consumidores a prestarle atención a la información que se le brinda. Por ejemplo, la información de las especificaciones del producto. Esto es bien importante. De repente, pues, uno compra y no se fija, pues, de la variedad de productos y al recibirlo puede hacer que sea otra, ¿verdad? Así que es bien importante poder realizar capturas de pantalla de la información de la cual usted compró, ¿verdad? Y luego pues poderlo confrontar con el producto que le llega. Esta es una de las situaciones en las cuales también hemos estado bien pendientes y también ya hemos atendido ese tipo de casos. Igual manera pues el tema de los cobros.
cada una de las compras que usted realiza en línea tiene que estar debidamente identificada los diferentes cargos que están asociados a la compra, y en dado caso usted identifica ya en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito o en el aviso que le llega de cobro, identifica una cantidad diferente o superior a la que usted pues dio el consentimiento en la compra en línea, este también es un elemento en el cual usted lo puede denunciar a través de la Defensoría del Consumidor, y nosotros también pues tramitamos ese tipo de casos. Ahora bien, Ricardo, ¿qué tanto, digamos, se tiene que presentar a la Defensoría y cuáles son los elementos importantes a la hora de pedir la intervención de ustedes? Porque de pronto tal vez estamos reclamando por algo, pero no tenemos, como decía usted, los comprobantes, no tenemos los datos, no estamos seguros. Entonces, esto me imagino hace que sea más difícil que ustedes puedan solventar con la agilidad que la gente busca alguna situación que plantean. Porque, como decíamos, todo esto se tiene que hacer con base a documentos y con base, digamos, a pruebas. Claro, el tema de defensa del consumidor pues implica también no solamente derechos, sino que también los deberes de los consumidores. El consumidor debe de estar pues informado, el consumidor debe de tener la documentación que respalde la compra, o en el tema pues de algún contrato o garantía que haya recibido, también es importante que pueda disponer de esta información, pero en todo caso, si el consumidor carece de cierta información, nosotros a través de las competencias que tenemos como institución, buscamos directamente con las compañías el poder disponer de la información que nos dé todos pues los elementos para poder corroborar si ha existido una violación a los derechos de los consumidores. Pongo el caso de los historiales de pago, ¿verdad? Claro. Muchas veces pues el consumidor obviamente no tiene esa información a la mano, y a través de la Defensoría del Consumidor nosotros podemos ir a verificar pues el historial de pago con la autorización del consumidor para identificar si no ha habido algún cobro pues indebido que se le haya presentado en lo que es pues una tarjeta de crédito o un crédito en particular. De igual manera pues en otros servicios también nosotros aplicamos ese tipo de competencias para poder requerir información y tener toda la información que nos permita, reitero, el aclarar cualquier controversia del consumo. Sabemos que el comercio electrónico es algo que está creciendo, no solo digamos en el mundo, sino también aquí en El Salvador. Cada vez son más las transacciones que se hacen por la vía electrónica, las compras por la vía electrónica que se han disparado, como decíamos, a partir de la situación de emergencia. Esto ha crecido de forma exponencial. En el caso de la Defensoría, ¿ustedes tienen todas las herramientas para lidiar con este tipo de problemas que también son nuevos en cuanto, digamos, a las quejas de los consumidores? ¿Tienen todas las herramientas o consideran que falta algo? Bueno, estamos en constante análisis, obviamente que el mundo electrónico es muy variante, y siempre andamos buscando pues aquellos mecanismos legales que sobre todo le garanticen la información. En el comercio electrónico es bien importante la seguridad en el consumo, la seguridad del pago, la seguridad de recibir el producto que ha contratado o ha comprado el consumidor, así también del servicio. Entonces esto está en constante pues evaluación de parte de la Defensoría del Consumidor, y a propósito les invitamos el día de hoy a las 10 de la mañana tenemos un webinar para hablar precisamente de los derechos de los consumidores en el marco del comercio electrónico, así que les invitamos a que puedan también ustedes participar a través del sitio web de la Defensoría del Consumidor. Está pues la información para poderse registrar y participar de este webinar. Esto está dirigido a toda la población, tanto proveedores como consumidores y otras personas interesadas, porque es bien importante conocer cuáles son sus derechos, identificar las formas de poderlos ejercer, y ante alguna controversia que ustedes identifiquen, saber cuáles son los mecanismos que la Defensoría del Consumidor aplica. Sabemos que el comercio electrónico también se presta a posibles estafas. ¿Cuáles son, digamos, esos puntos importantes que usted considere se deben tomar en cuenta a la hora que vamos a comprar a través del Internet algún producto o algún servicio? Porque hay personas que no compran solo a nivel local, claro, sino también a nivel internacional, y en determinado momento esto se puede prestar a posibles estafas. Bueno, en primer lugar, que los sitios de compra sean seguros, ¿verdad? Esto se identifica, por ejemplo, en sus direcciones electrónicas con la denominación HTTPS, ¿verdad? Esto es bien importante que lo tengan en cuenta al momento de registrar. También leer cuáles son las medidas de seguridad y de confidencialidad de la información, porque uno deja pues información personal importante, ¿verdad? Incluso pues información de tarjetas de crédito o de débito para realizar las compras, y también pues prestarle atención a toda esa información antes, durante y después de realizar la compra. El consumidor debe de conocer previamente los tiempos y los medios por los cuales se va a hacer la entrega
de estos productos que han sido contratados. Así que prestarle toda esta atención es muy importante y reiteramos pues la invitación al día de hoy pues a que puedan participar en este webinar que vamos a estar nosotros pues ofreciendo a la población en general para que sepan cuáles son ya con detalle todas estas disposiciones legales en las cuales pues les asisten a los consumidores y hay un efectivo pues derecho pues a la defensa de las compras en línea. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya vamos a regresar con más de esta conversación con el presidente de la Defensoría del Consumidor que nos visita esta mañana aquí en Hechos AM. Elementos importantes, hace unos días nosotros hablábamos sobre problemas que se habían presentado también con el pago de colegiaturas. Algunas universidades, también estudiantes estaban pidiendo que se interviniera porque decían que se les había cobrado, en este caso decía gastos de graduación y pues no se pueden hacer actividades, digamos, donde haya pues muchas personas reunidas y decían no se ha realizado la graduación, entonces pero nos están cobrando. Sabemos que la Defensoría intervino en algunos casos, vamos a conocer esto y también la orientación importante para usted que está haciendo pagos de colegiaturas. Regrese con nosotros, estamos aquí pues enseguida con más de esta conversación aquí en Hechos AM. Mañana de día, miércoles 21 de octubre de 2020, en el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos información muy importante para usted porque estamos conversando con el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, sobre diferentes aspectos relacionados con derechos de los consumidores en medio de la situación de emergencia que estamos pues enfrentando debido pues a la situación de la COVID-19. Ricardo, decíamos que hay pues muchas quejas de padres de familia. El aparecimiento del coronavirus vino a cambiar, a interrumpir de forma abrupta el año escolar. Y esto pues cambió la situación incluso de muchos padres. Hay personas que han tenido problemas para hacer pagos, otros dicen que les han hecho cobros que no debían hacerse porque los niños no están yendo a la escuela. ¿Cuáles son, digamos, esos datos importantes que ustedes tienen sobre los servicios educativos, tanto a nivel de áreas básicas como a nivel superior? Bueno, en general también pues la pandemia, como bien lo mencionas, Manuel, afectó la forma en cómo se brindaban los servicios. Aquí hay que dar un reconocimiento al sector educativo que en general ha dispuesto una serie de mecanismos, sobre todo informáticos, para brindar los servicios, para mantener esta prestación de servicios educativos a través de plataformas virtuales, plataformas en línea, donde claro, obviamente también por parte de los padres de familia ha también representado un esfuerzo en el cuanto pues puede ser el tema de contratar servicios de internet y otros gastos en los cuales también se han podido incurrir. Pero lo importante es que ha existido de momento por parte de nuestra institución toda la atención y particularmente puedo mencionar este tema de la educación superior. Comenzamos pues a recibir una serie de denuncias de parte de estudiantes universitarios claro, y de entidades de educación superior en las cuales pues se nos hacía de conocimiento, por ejemplo, este tema de los actos de graduación. Esto es bien importante porque durante los periodos que fue afectado por la pandemia desde el mes de marzo, este tipo también de eventos fueron suspendidos para nuevamente evitar pues la aglomeración, garantizar el distanciamiento social y sobre todo evitar pues los contagios. Así que como institución hemos ya resuelto 14 casos con universidades y entidades de educación superior. Puedo pues decir de que en total son 4.824 estudiantes de educación superior que se han visto beneficiados por la intervención de la Defensoría y hemos logrado la recuperación y devolución de $1.1 millón a favor de los consumidores por actos de graduación pues que no fueron pues prestados, ¿verdad? Aquí hacemos una diferencia entre el acto y el proceso de graduación. Sí. Es por ello de que con las universidades se ha realizado un proceso de requerimiento de información en el cual logramos identificar cuáles han sido pues los costos de servicios que han sido pues cobrados directamente a los consumidores, los aranceles relacionados a este tema y identificamos estrictamente pues el acto de graduación que no fue pues proporcionado. Y puedo mencionar acá pues el tema de las universidades con las cuales ya tenemos acuerdos. Nosotros en estos casos lo hemos comunicado claro, a través de nuestras redes sociales y las universidades también han hecho la comunicación directamente con los estudiantes pues que se han visto afectados y beneficiados de esta devolución. Me estoy refiriendo a la Universidad Andrés Bello, a la Universidad José Matías Delgado,
a la Universidad Francisco Gavidia, a la Universidad Gerardo Barrios, Universidad Modular Abierta, Universidad Panamericana, Universidad Pedagógica del Salvador, Universidad Alberto Maferrer, Universidad Nueva San Salvador, asimismo también el Instituto Especializado de Educación Superior de Profesionales de la Salud, IEPROES, Universidad Don Bosco, Universidad Luterana Salvadoreña y también la Universidad de Sonsonate. Hay otros casos también que en este momento están en esa vía, ¿verdad?, en ese proceso de poder determinar los montos, y a partir de eso también lo estaremos nosotros dando a conocer a través de toda la red de comunicación que nosotros estamos previstos. Así que es bien importante también otro tema, y es que junto con el Ministerio de Educación logramos pues llegar a un acuerdo en general con todas las entidades para establecer una guía de atención a los estudiantes universitarios. Esto es un esfuerzo sin precedentes, es la primera vez en la cual junto con el Ministerio de Educación le prestamos pues esa atención debida, y sobre todo a establecer mecanismos en los cuales de manera transparente y de manera ágil se le da una atención oportuna a los consumidores, que en este caso son estudiantes universitarios, y también pues estamos nosotros promoviendo una serie de mecanismos para un mejor conocimiento de parte de las entidades superiores. Para el próximo mes de noviembre estamos nosotros ya iniciando un diplomado específicamente para docentes de las universidades y su personal administrativo, a efectos de que pueda conocer todos estos detalles del marco de protección al consumidor, ya que algunas de ellas lo desconocen, y obviamente pues esto puede estar generando en el mercado una serie de incomodidades, de situaciones que afectan directamente al consumidor, y frente a esto nosotros lo que buscamos es corregir la práctica. El hecho en el cual ya las universidades conozcan cuáles son los derechos de los consumidores, le presten atención a los mecanismos, a los tipos de servicios que ellos están ofreciendo, y con ello pues también pues evitar sobre todo este tipo de situaciones en las cuales pues son de inconformidad para la población que brinda pues o que está recibiendo los servicios educativos. Ahora bien, pero si hablamos de educación básica, digamos educación media, también ha habido padres de familias que se quejan y dicen, mire, a raíz de la situación de pandemia yo perdí mi empleo, no he podido pagar las cuotas de los colegios de los niños, y lo que están haciendo las digamos instituciones educativas es no hacerle los exámenes, porque dicen, como estamos atrasados son los pagos, no hacerle los exámenes a los estudiantes es la solución o la sanción que ellos ponen. En este caso, digamos, como Defensoría del Consumidor, ¿ustedes pueden intervenir en estos casos o por lo menos mediar para que no se afecte, digamos, el proceso educativo de los niños? Efectivamente entendemos que la pandemia ha sido pues causante de una serie de situaciones, de afectaciones económicas en la economía familiar, pues en los hogares se han visto pues afectados por la disminución de los ingresos, y frente a esto pues tratamos nosotros de mediar. También esa es una labor que hacemos directamente o en coordinación con el Ministerio de Educación. Así que es bien importante que ante casos en particular que se puedan presentar como los que menciona, tanto en colegios o en instituciones pues de educación intermedia, pues puedan directamente también hacernos del conocimiento de la Defensoría del Consumidor, y nosotros procuramos en este ambiente de solución, en este ambiente de buscarle salida a una serie de problemáticas donde la pandemia pues las ha generado, y que sabemos que son casos de fuerza mayor en los que los consumidores necesitan un apoyo, y en este caso la mediación de la Defensoría del Consumidor buscamos que sea lo más efectiva, y sobre todo garantizar que este tipo de servicios tan importantes como es la educación se pueda pues brindar, y un mecanismo de acuerdo para que de forma posterior se puedan realizar los pagos correspondientes. Ahora bien, estaba revisando algunos informes y señalaban que a partir de julio de este año ustedes hablaban de haber recibido por lo menos en el último año 100.000 denuncias. ¿Ha crecido la cultura de la denuncia y de exigir los derechos de los consumidores en El Salvador? Sin duda alguna, uno puede ver la estadística de la Defensoría del Consumidor habla por sí misma de esta situación. Obviamente la pandemia vino pues a incrementar, en nuestro caso en más de un 20% las atenciones que normalmente nosotros pues estamos brindando, pero también tuvimos que realizar una serie de reconversiones en nuestra forma de brindar los servicios, claro, ¿verdad? Hoy toda nuestra plataforma de atención se encuentra en línea. Es una plataforma de atención que no se necesita trasladarse
a la Defensoría del Consumidor, a una de nuestras oficinas, y esto pues ha sido bastante beneficioso porque personas de diferentes puntos de nuestro país, a través de las redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, a través del 910, fácilmente pueden incluso pues ingresar una denuncia. Previo a esto de la pandemia, las denuncias debían ser ingresadas de forma presencial. Hoy hemos hecho esa reconversión para que toda la documentación necesaria fuera pues receptada a través de los mecanismos no presenciales. Por ejemplo, tenemos nuestro Defensoría en línea, que hemos pues mejorado este mecanismo para hacer más fácil el acceso y sobre todo pues presentar la documentación, lo mismo que nuestro WhatsApp, ¿verdad? A través del teléfono hoy, los teléfonos inteligentes nos permiten incluso pues escanear documentos, nos permiten hacer las capturas de los documentos, una captura de pantalla o la toma de una fotografía de documentos que puedan ser necesarios, como puede ser un recibo, como puede ser pues algún comprobante de pago, y frente a esto pues nosotros procuramos facilitarle al consumidor que no exista pues un trámite burocrático, sino que un trámite que facilite la solución y la atención de las problemáticas de los consumidores. Es algo importante y es precisamente nuestra labor, ¿verdad? Es servirle a la población en general, y quiero pues aprovechar el espacio para agradecer todo ese esfuerzo, ese sacrificio del personal de la Defensoría del Consumidor, porque, reitero, es un 20% más. Andamos hablando que cuando comparamos los datos del periodo enero-octubre del año pasado respecto a lo de este año, estamos hablando de 20.000 atenciones más, en las cuales pues sin duda alguna hemos estado pues presentes, y a pesar de la pandemia, porque también nos vimos afectados, ¿verdad? Tuvimos que enviar pues personal a sus casas porque estaban en situación de riesgo de acuerdo a los lineamientos que brindaba el Ministerio de Salud, pero la labor de nuestra institución no paró. La labor de nuestra institución ha estado presente, y reiteramos pues nuestro compromiso y nuestro llamado a la población, que somos una entidad de servicio, en este caso pues para poder atender a los consumidores siempre con esa fuerza que se necesita. Ahora bien, hay diferentes elementos importantes a la hora de hablar de las denuncias. ¿Cuáles son las instituciones en este caso más demandadas ante la Defensoría? ¿Quiénes, digamos, están en esos rubros donde ustedes ya saben que tienen pues un acumulado de quejas de parte de los consumidores? Bueno, en general los servicios públicos, me refiero a los servicios de telecomunicaciones, electricidad, agua potable, vienen a ser pues uno de los servicios con mayor número de denuncias. Obviamente estamos hablando de los servicios masivos que existen en nuestro país. También tenemos los casos del sector financiero, ¿verdad? Sobre todo el tema de las tarjetas de crédito, el tema de los créditos, en los cuales pues la población en general está pues siempre viendo la forma en cómo poder identificar algún tipo de cobro indebido, o también tenemos personas que tienen este tema de problemas de pago, ¿verdad? Claro. Sobre el endeudamiento, en los cuales pues también nuestra institución ha estado pendiente. También debo resaltar este tema, obviamente de la pandemia, se generaron pues condiciones legales a través de decretos de emergencia, sí, en los cuales pues permitía que los usuarios pudieran pagar de manera posterior esas cuotas que en ese periodo de emergencia pues tenían algún tipo de dificultad. Entonces el pago diferido de los servicios, en este caso servicios financieros, es otro de los elementos que justamente en este periodo post pandemia se ha incrementado. Estamos hablando de un poco más de 4.000 casos en los cuales la Defensoría del Consumidor le ha prestado atención, e incluso hemos girado una serie de lineamientos a aquellos proveedores de servicios financieros que no son supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero, para que ellos ya tengan una base de cuáles pueden ser las medidas que se deben de aplicar para garantizar el pago diferido de usuarios que pudieron ser pues afectados con la situación de bajos ingresos generados por la pandemia. En el caso, por ejemplo, de compras o de servicios que proveen almacenes, por ejemplo, se pausa a raíz de la situación de pandemia los pagos, pero estas instituciones, digamos, o estos almacenes, en determinado momento pueden hacer el cobro. Cuando, digamos, la pausa termina, comenzar a hacer los cobros que no se hicieron de una sola vez para que la persona se ponga al día con los pagos. ¿Se puede hacer esto? Bueno, lo que procuramos es precisamente que el pago diferido se dé en un periodo pues lo más prolongado posible.
En algunos casos estamos hablando de 6 meses o hasta 12 meses para poder diferir esos pagos. Sí. Todo dependerá también de las condiciones que pueda presentar pues este consumidor. Muchas veces estamos refiriéndolo a un consumidor que ha mostrado una disciplina pues en los pagos, que se encontraba pues al día y que obviamente la pandemia los afectó, y obviamente frente a esto pues procuramos también el hecho de que sea este periodo de pago diferido lo más prolongado posible. En otros casos este tipo de empresas pues financieras identifican o tienen algunas consideraciones también, tal vez con algún consumidor que ya venía presentando un problema de moratorio, y frente a eso también nosotros procuramos que se le pueda brindar el máximo plazo posible. Así que dependiendo también de estas condiciones, nosotros estamos siempre procurando una solución o una alternativa de pago en el cual le permite al consumidor honrar su deuda, esto es bien importante, y en segundo lugar, evitar pues cualquier abuso que se pueda estar presentando en el que pues al consumidor de manera directa o en un solo pago se le esté exigiendo el ponerse pues al día, cuando sabemos que la condición económica en las cuales se encuentran algunos hogares es bastante difícil. Así que igualmente este tipo de temas puede contactar a la Defensoría del Consumidor. Nosotros estamos pues muy pendientes, reitero, en el periodo llevamos más de 4,000 casos que hemos brindado asesoría y atención al respecto, y en función de eso pues estaremos pendientes de poderlos atender. Hay otro elemento importante, Ricardo, y es la situación de los insumos propios para atender la pandemia. Cuando comenzamos, digamos, allá por marzo, era una demanda exagerada de productos como el alcohol gel, el tema de las mascarillas, algunos medicamentos que escasearon incluso, y los precios estaban elevados. Pero a medida el tiempo ha ido pasando, los precios han caído. Por ejemplo, el tema de las mascarillas. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué explicación encuentran ustedes con esta situación de los precios de estos insumos que de pronto estaban bien elevados y ahora pues han caído los precios? Bueno, en primer lugar, la pandemia generó el buscar este tipo de productos, hubo un incremento sustancial de la demanda. Toda la población identificó que estos insumos médicos, me estoy refiriendo a mascarillas, al mismo alcohol gel, todo el tema de sanitización, era altamente demandado, tanto en los hogares como en las empresas que estaban pues brindando pues diferentes servicios que estaban habilitadas como tal. Y frente a esta situación nos encontramos con una oferta que no estaba preparada. Realmente antes el uso de las mascarillas era estrictamente hospitalario para ciertos pacientes que requerían pues evitar ese contacto directo pues con el ambiente. Hoy es la normalidad. Entonces hubo una situación de oferta y demanda, un desbalance que se presentó justo en el periodo de pandemia, y hay que decir, ese incremento de demanda y esa restricción en la oferta no solamente se dio en El Salvador, esto se presentó en todo el mundo. En todo el mundo teníamos el mismo panorama, era demandado este tipo de producto en todo el mundo, y tanto los insumos para fabricación, por ejemplo, del alcohol gel, como las mismas mascarillas, las condiciones para poder importar ese producto eran bastante complejas. Teníamos cierres de aeropuerto, teníamos también el tema de los costos altos pues que se incrementaron por el flete aéreo debido pues a la alta demanda que tenía este tipo de productos, y en la medida que fue pasando el tiempo se fue normalizando lo que es la oferta, ¿verdad? Se fue normalizando la importación de estos productos, se fue abasteciendo el mercado gradualmente, y hoy en día pues los precios de este tipo de insumos médicos se ha disminuido pues sustancialmente, ¿verdad? Nuestros sondeos de precios lo demuestran con la caída que ha tenido pues tanto el alcohol gel, el tema de las mascarillas y de otros insumos en los cuales esperamos que obviamente hemos entrado a una relativa normalidad para atender la pandemia, pero sí reiteramos de parte de la población el mantener las medidas, ¿verdad? Estas medidas de bioseguridad para efectos de evitar pues los contagios en nuestros lugares de trabajo como también en nuestros hogares. Así que vamos a mantener nosotros este monitoreo de precios, que es bien importante, y sobre todo creo que el gobierno realizó una serie de gestiones a efectos de poder facilitar
tanto la importación como la fabricación. Incluso pues hoy en día todo el tema de alcohol gel a nivel nacional se logró normalizar a través de medidas que brindó pues la Dirección Nacional de Medicamentos, y que hoy en día pues reitero nos permite tener una suficiente oferta de este tipo de productos para que los precios sean bajos, sean accesibles, y sobre todo pues nos permitan seguir manteniendo esas medidas de protección tan importantes frente a la pandemia. Y la calidad de los productos, la verificación de la calidad de los productos, porque de pronto vemos un mercado que se satura, pero también es necesario saber qué calidad de cosas estamos llevando a nuestra casa o qué tipo, digamos, de mascarillas estamos utilizando, porque definitivamente en esta situación de demanda, pues pueden entrar productos que no garanticen la seguridad que estamos buscando. Sí, frente a ello, pues la Dirección Nacional de Medicamentos le está prestando especial atención, por ejemplo, todas estas revisiones, inspecciones que se realizan a los laboratorios que están pues produciendo el alcohol gel, eso es bien importante. Sí. Igualmente las medidas de todos los certificados de importación que dé la seguridad de las mascarillas que se importan a nuestro país. Creo que estos mecanismos deben de continuar y se están pues ejerciendo de tal forma que le podamos estar garantizando a la población productos de calidad y sobre todo que logren el propósito, ¿verdad? El propósito de evitar los contagios. Ahora bien, Ricardo, hay un punto importante también. En estos últimos días nosotros hemos estado haciendo sondeos de precios y algunos comerciantes, sobre todo de granos básicos, de frutas y verduras, dicen los precios están incrementándose. ¿Cuáles son, digamos, los reportes que tienen ustedes como Defensoría de productos de la canasta básica y productos de abastecimiento también como las verduras y las frutas? Bueno, en general el tema del abastecimiento de alimentos en nuestro país puede presentar periodos de estacionalidad con altos precios. Afortunadamente, de momento, vemos una relativa estabilidad en general en los precios, sobre todo en los granos básicos, a pesar de las tormentas que tuvimos en el mes de mayo, ¿verdad? De las dos tormentas pues que afectaron a nuestro país. Claro. Tenemos un nivel de recuperación bastante importante. Hay que reconocer los esfuerzos que también nuestro gobierno a través del Ministerio de Agricultura ha realizado, efectos de poder proteger. Recordemos este tema de la langosta que se presentó a mediados de año, sí, que era un peligro, ¿verdad? Un riesgo bastante importante y que se logró pues combatir y sobre todo pues evitar que esto se generara en una afectación a la producción agrícola. Así que de momento tenemos un mercado bastante abastecido, lo mismo tenemos ese comercio que está bastante fluido con la región. Por ejemplo, de Guatemala viene importante cantidad de todo lo que son legumbres, frutas y verduras. Se ha mantenido pues este nivel de importación bastante normal. Ya pues toda la actividad económica también en los países de la región, en Honduras y Nicaragua, pues ya se normalizó, y yo creo que tenemos condiciones para un cierre de año bastante positivo, con precios relativamente pues bajos o accesibles, y sobre todo con una disponibilidad de productos alimenticios. Y también hay que considerar que se está trabajando fuertemente de parte de la política agrícola de nuestro gobierno para ir avanzando a una soberanía alimentaria. Esto es muy importante, poderle brindar y sobre todo a nuestros agricultores, nuestros ganaderos, que tengan todas las condiciones para sus niveles de productividad se mantengan pues elevados y mantener una oferta pues constante en la producción nacional. Así que creo que estamos, cada entidad de gobierno, como he mencionado, la Dirección de Medicamentos, como he mencionado, el Ministerio de Agricultura, la Defensoría del Consumidor, estamos prestando toda esa atención que es clave para poder garantizar el acceso de bienes y servicios de calidad y sobre todo a un precio pues que sea accesible. ¿Por el momento no están investigando casos de posible acaparamiento para generar especulación con los precios? Nos mantenemos en el monitoreo del mercado y la vigilancia que nosotros pues estamos constantemente, y obviamente en la medida que también estos indicadores nos muestre algún tipo de especulación de precios, que nosotros activamos este tipo de procedimientos. Muy bien, Ricardo, le queremos agradecer que nos haya visitado aquí en Hechos AM. Información muy importante la que hemos dado esta mañana en cuanto a los derechos de los consumidores, diferentes situaciones generadas por la pandemia que ustedes están solventando como Defensoría, y también incentivar pues a los ciudadanos que sientan que sus derechos han sido violentados a que busquen la intervención, en este caso de la Defensoría. Seguramente ustedes le pueden dar pues soluciones en los casos que ellos les planteen. Gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias, Manuel. Igualmente pues reiteramos el llamado a la población a visitar nuestro
sitio web, igualmente pues nuestro 910 pueden ustedes comunicar, o también a través de nuestro WhatsApp 7860-9704. Estamos ahí para servirles y pues siempre pendientes de todos estos temas de consumo. Gracias, señor Salazar, que tenga usted buen día. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener información del tráfico, le vamos a actualizar también información sobre el clima, así que le pedimos que siga con nosotros. Somos Hechos AM, aquí en Red Salvadoreña de Medios.